Solo un barista en la fiesta, se burló mi padrastro mientras mi esposo servía bebidas. Entonces, el gerente del banco entró apresuradamente. No podemos procesar el préstamo sin la aprobación del oficial superior de préstamos. Mi esposo dejó su bandeja y sacó su placa. Ese sería yo. Se escuchó el dulce sonido de la copa de champán de mi padrastro golpeando el suelo. El sonido del vidrio rompiéndose resonó en la habitación como un disparo. La costosa flauta de champán de Richard yacía en pedazos a sus pies, el líquido ámbar filtrándose en la prístina alfombra beige de su sala de estar, la pieza central de su casa. Su rostro se había vuelto de un tono de blanco alarmante, su boca abierta mientras miraba a mi esposo. Tú, Richard, dijo con voz entrecortada, tú eres el oficial superior de préstamos. Saboreé el momento, permitiéndome imaginar esta escena en cámara lenta, el vaso resbalándose de sus dedos, la sorpresa reemplazando su habitual petulancia, la total incredulidad mientras Haden guardaba tranquilamente su identificación del banco en su bolsillo. 5 años de condescendencia derrumbándose en un momento perfecto. Pero el viaje hacia este satisfactorio choque comenzó mucho antes de la fiesta de esta noche. Comenzó la primera vez que Richard puso sus ojos en Haden y decidió, sin saber nada de él, que no era lo suficientemente bueno para su hijastra. Trabaja en una cafetería, había preguntado Richard esa primera noche, con las cejas levantadas en un desdén practicado al otro lado de la mesa. Ni siquiera se molestó en bajar la voz. Natalie, querida, pensé que habías dicho que tenía ambición. Sentí que mis mejillas ardían de vergüenza y enojo. Tiene ambición, comencé. La cafetería es solo. Está bien, interrumpió Haden, apretando mi mano debajo de la mesa. Me encanta lo que hago en Benchmark Coffee. Hay un arte en crear el espresso perfecto. Vi la ligera tensión alrededor de los ojos de Richard, la mueca desdeñosa de sus labios. En ese momento, Haden fue etiquetado permanentemente en la mente de Richard. Solo un barista, no una persona con sueños, inteligencia o potencial. Simplemente alguien que hacía café para personas que Richard consideraba importantes. Mi madre, Alan, me había dedicado una sonrisa de disculpa, pero no dijo nada para defender a Haden. Este era su patrón desde que se casó con Richard 3 años después de la muerte de papá. Suavizar su rudeza, inventar excusas para su comportamiento, elegir la paz a cualquier precio. Richard solo te protege, me susurraría más tarde. Quiere lo mejor para tu futuro. Lo mejor para mí es alguien que me trate con respeto y amabilidad, respondí. Alguien que me haga reír y apoye mis decisiones. Haden es esa persona. Mamá suspiró, dándome palmaditas en la mano. Dale tiempo a Richard para que también lo vea. Pero el tiempo solo profundizó la desaprobación de Richard. Cuando Haden y yo anunciamos nuestro compromiso un año después, Richard me llevó aparte en la pequeña reunión familiar. Nunca te proporcionará la vida que mereces, dijo, girando su bourbon como si estuviera impartiendo gran sabiduría. Estás cometiendo un error, Natalie. El único error sería importarme lo que piensas, respondí, aunque mi voz tembló ligeramente. Una parte de mí, la parte que todavía anhelaba la armonía familiar, había esperado que Richard finalmente viera el valor de Haden. Nuestra boda fue pequeña pero hermosa, celebrada en un jardín local con luces centelleantes y solo 50 invitados. Richard llegó tarde, se quejó del calor y se fue antes de cortar el pastel, asegurándose de decirles a varios invitados que esperaba que el barista pudiera al menos permitirse una luna de miel decente. Haden se lo tomó todo con calma. Su tranquila dignidad hacía que la mezquindad de Richard pareciera aún más infantil. Es tu familia, me recordaba Haden cada vez que me enfurecía por el comportamiento de Richard. Puedo manejar su juicio si eso significa que puedes mantener tu relación con tu madre. Así que construimos nuestra vida juntos. Una existencia modesta pero feliz en nuestra primera casa con nuestro perro rescatado, Max. Mantuvimos relaciones cordiales con Richard y mamá, uniéndonos a ellos para cenas dominicales ocasionales y reuniones navideñas obligatorias. En cada una de ellas, Richard encontraba alguna manera de hacer referencia al trabajo de Haden en la cafetería, a pesar de que Haden mencionaba repetidamente que también trabajaba en First National Bank. ¿Cómo va el negocio del café? Richard preguntaba con fingido interés. ¿Todavía haces esos lattes elegantes? El negocio va bien, respondía Haden simplemente, sin molestarse en corregir el malentendido deliberado. Una vez le insté a que le contara a Richard sobre sus rápidos ascensos en el banco. Tal vez finalmente te respetaría si lo supiera. Haden se encogió de hombros. No necesito su respeto, tengo el tuyo. Además, nunca ha preguntado qué más hago. No está interesado en la verdad, solo en sentirse superior.
Cuando sonó el teléfono el martes pasado por la noche, no tenía idea de que pondría en marcha los eventos que llevarían al momento perfecto de justicia de esta noche. Estaba cocinando la cena, con las manos cubiertas de pan rallado mientras preparaba pollo a la parmesana. «¿Puedes contestar?», le grité a Haden, que estaba poniendo la mesa. Contestó, y vi cómo su expresión cambiaba de neutral a cuidadosamente controlada mientras decía: «Hola, Richard». «Oh, sí, está aquí». Me limpié las manos y tomé el teléfono, ya irritada. «¿Qué pasa, Richard?» «Natalie, estoy organizando una importante reunión de negocios este sábado», dijo, con la voz tensa. «Necesito que vengas a ayudar a tu madre. Está abrumada con la planificación». «¿Está todo bien?», pregunté, captando algo desconocido en su tono, no la confianza habitual, sino algo más cercano a la ansiedad. «Todo está bien», espetó. «Solo algunos inversores clave y funcionarios bancarios. Muy importante para el negocio. Tu madre necesita apoyo». «Haden y yo iremos», dije firmemente. El silencio se prolongó lo suficiente como para que pensara que había colgado. «Solo tú sería preferible», dijo finalmente. «Este es un evento sofisticado». Me hirvió la sangre. «O venimos los dos, o no viene ninguno. Tú eliges». Después de otro silencio doloroso, cedió. «Bien. Puede ayudar a atender el bar si quiere hacerse útil. Dios sabe que nos vendrían bien las manos extra. Solo asegúrate de que use algo apropiado, no esa ropa hipster de cafetería». Estuve a punto de colgarle, pero entonces mamá se puso al teléfono, con la voz llena de preocupación. «Por favor, Natalie, esta fiesta significa todo para Richard en este momento. El negocio se enfrenta a desafíos. Necesita impresionar a estas personas». Y así, en contra de mi buen juicio, accedí, sin darme cuenta de que estaba preparando el escenario para que la copa de champán de Richard golpeara el suelo en lo que se convertiría en el sonido más satisfactorio que jamás había escuchado. «¿Así que tu esposo hace café para ganarse la vida?», me había preguntado el gerente del banco minutos antes, viendo a Haden mezclar bebidas eficientemente detrás de la barra. Richard mencionó algo sobre que él era un barista. Sonreí, años de práctica manteniendo mi expresión agradable mientras la rabia hervía por debajo. «Tiene bastante talento con bebidas de todo tipo», respondí, haciéndome eco de la respuesta habitual de Haden. «Entre otras cosas, no tenía idea de que el universo estaba a punto de impartir justicia perfecta, pero mirando hacia atrás, no cambiaría ni un solo momento de esos 5 años de juicio silencioso. Hicieron que el sonido de ese vidrio rompiéndose fuera aún más dulce. No tenía idea entonces de que Richard Sterling Manufacturing no era la historia de éxito que siempre había pintado. Durante 4 años, se había jactado de su imperio en cada reunión familiar. Los contratos con los principales minoristas, la expansión a 3 estados, la fuerza laboral en constante crecimiento. Su éxito había sido su identidad, la vara de medir con la que juzgaba el valor de todos los demás, incluido el de Haden. El primer indicio de que algo andaba mal llegó 3 semanas antes de la fiesta. Mamá me llamó a las 11:30 de la noche, con la voz débil por la preocupación. «Natalie, ¿estás despierta, cariño?». Estaba leyendo en la cama mientras Haden dormía a mi lado. «¿Qué pasa, mamá? ¿Está todo bien?». «Todo está bien», dijo automáticamente, pero el temblor en su voz la delató. Yo solo necesitaba a alguien con quien hablar. Richard ha estado en la oficina hasta la medianoche todas las noches de esta semana. Cuando llega a casa, se encierra en su estudio con una botella de whisky. ¿Está el negocio en problemas?, pregunté directamente. El silencio se prolongó tanto que pensé que nos habían desconectado. «Mamá, él no sabe que te estoy llamando», finalmente susurró. Se enfurecería si supiera que estoy discutiendo esto con alguien. Pero sí, hay dificultades. El contrato de Westport fracasó y el banco está haciendo preguntas sobre las cifras del último trimestre. Mi estómago se tensó. ¿Qué tan malo es? No me lo dirá exactamente, pero está vendiendo su bote. El significado no se me escapó. El crucero de cabina de 38 pies de Richard era su posesión más preciada, el símbolo de su éxito. Le encantaba presumirlo durante las reuniones de verano. «¿Qué puedo hacer?», pregunté, aunque no estaba segura de qué ayuda podía ofrecer. «Nada, querida. No debería haberte molestado. Solo necesitaba escuchar una voz amiga». Hizo una pausa. «En realidad, hay una cosa. Richard está organizando una fiesta para posibles inversores el próximo mes. Significaría mucho si pudieras venir a ayudarme a que todo sea perfecto. Necesita que esto salga bien». Esa fue la primera mención de la fiesta que eventualmente llevaría a que la copa de champán de Richard se hiciera añicos en el suelo.
Durante las siguientes 2 semanas, mamá llamó 4 veces más, siempre tarde, siempre cuando Richard no estaba en casa. Cada llamada revelaba otra grieta en la fachada cuidadosamente construida de Richard. La segunda hipoteca que habían sacado sobre la casa, la nómina perdida que Richard había cubierto con sus ahorros personales, los inversores potenciales que seguían retirándose en el último minuto. ¿Qué pasó? Pregunté durante una llamada. Richard siempre hacía que pareciera que Sterling prácticamente imprimía dinero. Mamá suspiró profundamente. Lo fue, por un tiempo. Pero Richard hizo algunas apuestas que no dieron resultado. Invirtió mucho en una nueva línea de producción para un contrato que fracasó. Luego intentó expandirse demasiado rápido al mercado de la costa oeste sin la investigación adecuada. No me sorprendió del todo. Richard siempre había sido demasiado confiado, desdeñoso de los consejos de precaución. Las mismas cualidades que lo hicieron menospreciar las elecciones profesionales de Hayden aparentemente habían infectado sus decisiones comerciales. La fiesta se ha adelantado, me dijo mamá durante su llamada más reciente. Es este sábado ahora. Richard dice que no podemos esperar más. First National Bank está revisando su solicitud de préstamo y necesita impresionar a sus ejecutivos. Casi me ahogo con el té. ¿First National? Ahí es donde Hayden. Lo sé, querida, interrumpió mamá. Es en parte por eso que te llamo. Richard no sabe dónde trabaja Hayden. Nunca se ha molestado en preguntar más allá de esa cafetería. Podría ser incómodo. Incómodo era un eufemismo. Hayden había estado con First National durante 4 años, ascendiendo desde el nivel inicial hasta oficial superior de préstamos a través de la dedicación y las clases nocturnas. Ahora supervisaba todos los préstamos comerciales para la región, lo que incluiría la solicitud de Richard. Cuando colgué con mamá, me volví para encontrar a Hayden parado en la puerta de la cocina, con la preocupación grabada en su rostro. ¿Tu mamá otra vez?, preguntó en voz baja. Asentí, explicando los problemas financieros de Richard y la fiesta organizada apresuradamente. Ha solicitado a First National termine. ¿Tu banco? Las cejas de Hayden se levantaron ligeramente. ¿Por cuánto? Mamá no lo dijo, pero por lo que parece, lo suficiente como para salvar a toda la empresa. Me mordí el labio. ¿Qué debemos hacer? Deberíamos decirle que trabajas allí. Hayden consideró esto, con expresión pensativa. Si se lo decimos ahora, simplemente buscará otro banco o intentará usar nuestra conexión de manera inapropiada. Negó con la cabeza. Es mejor dejar que el proceso de solicitud funcione como debería. Mi equipo lo evaluará por sus méritos. Pero la fiesta es específicamente para impresionar a los ejecutivos del banco, señalé. Ejecutivos como tú, una pequeña sonrisa jugó en las comisuras de la boca de Hayden. Bueno, entonces definitivamente debería asistir, ¿no? Richard sugirió específicamente que podrías hacerte útil sirviendo bebidas, le recordé, todavía molesta por la condescendencia. Para mi sorpresa, Hayden asintió. Estaría encantado. Todavía disfruto mezclando bebidas. Hice 4 años de eso para pagar la universidad, ¿recuerdas? Lo miré fijamente. ¿Realmente servirías bebidas en la fiesta de Richard después de cómo te ha tratado? Hayden se acercó y tomó mis manos entre las suyas. Mira, no me importa lo que Richard piense de mí. Nunca lo ha hecho. Pero sé que te preocupas por tu mamá, y ella está claramente estresada por toda esta situación. Su altruismo me hizo sentir un nudo en la garganta. Eres mejor persona que yo, susurré. Además, agregó con una pizca de picardía, podría ser interesante ver cómo interactúa Richard con los funcionarios del banco cuando no sabe quién es quién. El día antes de la fiesta, escuché a mamá hablando por teléfono con la asistente de Richard, Jennifer, finalizando frenéticamente los detalles. El proveedor necesita los números finales para el mediodía. Sí, la empresa de alquiler entregará la cristalería adicional a las 4. Ha confirmado Richard que ejecutivos de First National asistirán. La voz de mamá se volvió más tensa. No lo ha hecho. Pero Jennifer, la fiesta es mañana. Después de que colgó, le llevé una taza de té, notando las ojeras bajo sus ojos. ¿Todo bien? Richard está siendo imposible, admitió. No delega nada, pero está demasiado ocupado apagando incendios en la empresa para manejar los detalles de la fiesta, y sigue cambiando la lista de invitados. ¿Ha investigado con quién se reunirá del banco? Pregunté con cuidado. Mamá negó con la cabeza. Jennifer dice que sigue diciendo que revisará los materiales de antecedentes que ella preparó, pero no los ha tocado. Está volando completamente a ciegas. Pensé en decírselo entonces, en explicarle que Hayden no era solo un barista, que en realidad era un tomador de decisiones en el mismo banco al que Richard estaba cortejando, pero algo me detuvo.
Tal vez fueron años de ver a Richard descartar a mi esposo sin molestarse en conocerlo. Tal vez fue el conocimiento de que Richard había creado esta situación él mismo a través de su propia arrogancia y descuido. O tal vez fue porque en el fondo sabía que Richard necesitaba un momento de ajuste de cuentas. Una oportunidad de ver más allá de sus prejuicios y reconocer las consecuencias de sus suposiciones. No te preocupes, mamá, dije en cambio, dándole palmaditas en la mano. Haden y yo estaremos allí para ayudar. Todo saldrá exactamente como debería. Mientras conducíamos a casa, miré a Haden. Richard ni siquiera ha mirado los perfiles de los ejecutivos del banco que vendrán mañana. Haden asintió, sin sorpresa. Eso coincide con lo que he visto de su solicitud de préstamo. Es ambiciosa pero descuidada. Cuenta con el encanto y la reputación en lugar de una sólida planificación empresarial. Se aprobará su préstamo. Pregunt vacillant. Haden mantuvo la vista en la carretera. Eso dependerá de la reunión de mañana y de si Richard puede demostrar que ha aprendido de sus errores. Poco sabía lo educativa que sería la fiesta de mañana para todos nosotros. El sábado por la noche llegó con una energía nerviosa sobre nosotros. Haden se ajustó la corbata en el espejo de nuestro dormitorio mientras yo me subía la cremallera de mi vestido de cóctel azul marino. No tienes que hacer esto, dije, viéndolo alisar el frente de su traje gris carbón, el mismo que usaba para reuniones importantes en el banco. Todavía podríamos llamar y decir que estamos enfermos. Me miró a los ojos en el espejo. Y perderme ver la cara de Richard cuando se da cuenta de quién toma realmente las decisiones sobre su préstamo. Ni hablar. Su sonrisa se suavizó. Además, tu mamá necesita el apoyo. El viaje a la casa suburbana de estilo Tudor de Richard y mamá tomó 30 minutos. Cuando entramos en la entrada circular, noté que varios autos de lujo ya estaban estacionados. Importaciones alemanas y sedanes estadounidenses de alta gama que hablaban de la riqueza que Richard estaba tratando de impresionar. Parece que el gerente regional vino desde Portland, comentó Haden, señalando con la cabeza hacia un Mercedes negro. Ese es el auto de Curtis Wayace. No suele asistir a estos eventos personalmente. Mi pulso se aceleró. ¿Eso es bueno o malo para Richard? Significa que su solicitud de préstamo ha llamado mucho la atención, respondió Haden, sin revelar nada con su expresión. Mamá nos recibió en la puerta, con el alivio inundando su rostro. Llevaba un elegante vestido esmeralda que no podía disimular cuánto peso había perdido recientemente. El estrés de los problemas financieros de Richard claramente le había pasado factura. Gracias a Dios que están aquí, susurró, abrazándome con fuerza. Los proveedores se están retrasando y Richard ya va por su tercer whisky. Haden le tocó el brazo suavemente. ¿Dónde debo instalarme? Ellen. Mamá nos condujo a través de la sala de estar abarrotada hasta un rincón donde se había dispuesto una barra temporal sobre un aparador antiguo. Decantadores de cristal de licor brillaban bajo la luz del candelabro, junto con cubos de hielo y bandejas de cristalería. Richard quería un cantinero adecuado, pero con todo lo demás. Mamá hizo un gesto vago. Yo me encargo, le aseguró Haden. ¿Por qué no llevas a Natalie a saludar mientras yo me organizo? Mientras Haden se deslizaba detrás de la barra improvisada, arreglando botellas y preparando adornos sin problemas, mamá me condujo hacia un grupo donde Richard estaba presidiendo. Lucía pulido como siempre con su traje a medida, pero noté una tensión alrededor de sus ojos, el único signo visible de su desesperación. «Ah, Natalie», Richard exclamó con jovialidad forzada cuando nos vio. «Caballeros, mi hijastra, Natalie. Les presento a Bill Hoffman de West Coast Capital y Steve Grayson de Turner Investments». Me presentó a los inversores con un brazo propietario alrededor de mis hombros, como si mi presencia de alguna manera validara su valía. Sonreí y les di la mano, interpretando mi papel asignado de miembro de la familia que apoya mientras en secreto observaba a Haden por el rabillo del ojo. Él ya estaba mezclando un martini con facilidad practicada, sus movimientos seguros y precisos. «Tu esposo no pudo venir», preguntó Bill Hoffman Kortsmith. Antes de que pudiera responder, Richard intervino. «Oh, está aquí. Ese es el detrás de la barra. El esposo de Natalie es un gran entusiasta de los cócteles». Su tono tenía el más mínimo dejo de condescendencia. «Qué considerado de su parte ayudar», comentó Steve Grayson, pareciendo genuinamente impresionado. La sonrisa de Richard se tensó. «Sí, bueno, es lo que hace, mezclar bebidas. Deberíamos discutir esa oportunidad de desarrollo inmobiliario». Mientras Richard dirigía la conversación de nuevo a los negocios, mamá me apretó la mano en señal de disculpa antes de que un proveedor la llamara con una pregunta. Circulé por la habitación, como se esperaba, charlando con los socios comerciales de Richard y sus cónyuges,
todo mientras vigilaba la barra. Haden había atraído a una pequeña multitud. Sus cócteles eran excepcionales, no solo los gin tonics o whisky sours estándar, sino brebajes bellamente elaborados que mostraban su conocimiento y creatividad. Lo vi entregarle a un caballero mayor lo que parecía ser un old fashioned con un toque de algo inusual. «Esto es extraordinario», exclamó el hombre después de tomar un sorbo. «¿Cuál es ese sabor sutil?» «Corteza de cereza, amargo de vainilla y un toque de arce ahumado», explicó Haden. «Complementa el bourbon sin abrumarlo». El hombre asintió con aprecio. «Tienes un verdadero talento. Trabajas en uno de esos establecimientos de cócteles artesanales del centro». Richard apareció de repente a su lado, habiendo notado la admiración que estaba recibiendo Haden. «Es un barista, en realidad. Hace bebidas de café en una tienda hipster. Tenemos suerte de que pudiera reemplazar esta noche con poca anticipación». «Solo un barista», agregó Richard con esa mueca familiar, lo suficientemente alto como para que los invitados cercanos lo escucharan. Natalie se casó con alguien inferior. Pero, ¿qué se puede hacer con las hijas en estos días? Nunca escuchan la razón. El inversor se rió incómodamente, con los ojos moviéndose entre Richard y yo. Mantuve mi sonrisa, años de práctica manteniendo mi expresión agradable mientras la rabia hervía por debajo. Haden no perdió el ritmo. «La cafetería es un pasatiempo de fin de semana ahora», dijo suavemente, continuando mezclando la siguiente bebida en la fila. «Disfruto el aspecto creativo de la elaboración de bebidas». «¿Y qué haces durante la semana?», preguntó el inversor, genuinamente curioso. Antes de que Haden pudiera responder, Richard volvió a intervenir. «¿Quién necesita otra bebida? Bill, déjame contarte sobre nuestras ganancias proyectadas una vez que se lleve a cabo esta expansión». A lo largo de la noche, Richard encontró repetidamente maneras de enfatizar la posición de Haden, simplemente sirviendo bebidas, al mismo tiempo que le impedía entablar cualquier conversación significativa con los inversores potenciales o funcionarios bancarios que habían comenzado a llegar. Era una danza de exclusión cuidadosamente orquestada que había presenciado muchas veces antes en funciones familiares, pero esta noche parecía particularmente calculada. Lo que Richard no se dio cuenta fue que varios de los representantes del banco saludaban a Haden con sutiles asentimientos de reconocimiento, incluso mientras seguían la farsa. Una mujer con un elegante traje pantalón le guiñó un ojo mientras aceptaba su gin tonic. «Tu mascaumule es el mejor que he probado, Haden», comentó otro banquero. «Aunque no tan impresionante como la propuesta que aprobaste para el proyecto Adams el mes pasado». Richard, de pie cerca, asumió que esto era solo una broma amistosa con el cantinero. «Sí, hace una bebida decente», reconoció a regañadientes. «Sin embargo, no es una gran trayectoria profesional». Estaba a punto de decir algo, mi paciencia peligrosamente agotada, cuando la puerta principal se abrió de golpe. Un hombre nervioso de unos 50 años, con cabello ralo y un traje ligeramente arrugado, entró corriendo, con los ojos recorriendo la habitación con urgencia. Lo reconocí de inmediato como Thomas Brennan, el gerente de sucursal de la oficina principal de First National. «Me disculpo por la interrupción», anunció a la habitación, ligeramente sin aliento. «Hay una situación urgente con la solicitud de préstamo de Sterling Manufacturing. No podemos continuar sin la aprobación del oficial superior de préstamos sobre los términos modificados». Richard dio un paso al frente. La alarma parpadeó brevemente en su rostro antes de recomponerse. «Señor Brennan, no lo esperábamos hasta más tarde. Tal vez podríamos discutir esto en privado en mi estudio». «No hay tiempo», insistió Brennan, todavía buscando en la habitación. «El papeleo necesita atención inmediata si queremos avanzar antes de que abran los mercados el lunes. Necesito encontrar». Sus ojos se posaron en el área de la barra y se abrieron con alivio visible. «Ahí estás». Richard se volvió, siguiendo la mirada de Brennan con confusión. La habitación cayó en un curioso silencio mientras Brennan se apresuraba hacia la barra improvisada. «Gracias a Dios», dijo Brennan, dirigiéndose a Haden directamente. «He estado tratando de comunicarme contigo durante una hora. No podemos procesar el préstamo de Sterling sin tu firma en los términos revisados». Haden dejó tranquilamente la coctelera que había estado usando. Metió la mano en el bolsillo interior de su traje y sacó su placa de identificación del banco. «Ese sería yo», dijo en voz baja. La simple declaración cayó como un trueno en la silenciosa habitación. «Ese sería yo», dijo Haden en voz baja. La simple declaración cayó como un trueno en la silenciosa habitación. Durante 3 latidos, reinó la quietud absoluta. Vi cómo la comprensión se extendía por los rostros de toda la habitación. Primero confusión, luego sorpresa y finalmente comprensión.
Varios de los colegas de Haden del banco intercambiaron miradas de complicidad, algunos apenas reprimiendo sonrisas. El rostro de Richard pasó por una transformación más dramática. Su expresión cambió de irritación por la interrupción a confusión mientras miraba entre Brennan y Haden. Cuando sus ojos se posaron en la placa de identificación del banco en la mano de Haden, la que mostraba claramente Oficial Superior de Préstamos debajo de la fotografía de Haden, su rostro perdió color tan rápidamente que pensé que podría desmayarse. No entiendo, finalmente logró decir Richard, con una voz inusualmente pequeña. Automáticamente había alcanzado su copa de champán, agarrándola como un salvavidas. Tú eres el barista. Toda la habitación se había quedado lo suficientemente silenciosa como para oír caer un alfiler. Incluso los proveedores se habían congelado en su lugar, sintiendo el cambio dramático en la atmósfera. Haden salió de detrás de la barra, enderezándose la corbata en un gesto que reconocí de innumerables mañanas antes de que se fuera al banco. Cuando habló, su voz tenía la misma autoridad tranquila que le había oído usar durante las llamadas de trabajo, profesional, mesurada y totalmente segura. Empecé como barista mientras estudiaba, explicó Haden, no solo a Richard sino a toda la habitación. Todavía trabajo los fines de semana por las mañanas en Benchmark Coffee porque lo disfruto y me mantiene con los pies en la tierra. Pero durante los últimos 4 años, he estado con First National Bank. Fui ascendido a oficial superior de préstamos para préstamos comerciales hace 18 meses. Se giró ligeramente hacia Thomas Brennan. De hecho, he estado revisando la solicitud de Sterling Manufacturing esta semana. Planeaba discutirlo contigo el lunes, pero parece que necesitamos abordarlo ahora. La boca de Richard se abría y cerraba sin sonido, como un pez que de repente se encuentra en tierra firme. Varios de los inversores intercambiaron miradas, reevaluando la dinámica que estaban presenciando. Mamá se apretó los dedos contra los labios, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «¿Estás revisando mi préstamo?», Richard finalmente logró decir, con la voz ligeramente quebrada. «Jaden Essencio. Mi equipo maneja todos los préstamos comerciales superiores a $3 millones en esta región». Las implicaciones estaban calando en todos los presentes en la sala. El hombre al que Richard había estado desestimando toda la noche, durante años, en realidad, como solo un barista, tomaría la decisión sobre si su empresa sobrevivía. Uno de los socios inversores, Bill Hoffman, creo, no pudo reprimir una breve carcajada. «Bueno, me condenaré». El sonido rompió el hechizo momentáneamente. Las conversaciones estallaron en voz baja en los bordes de la habitación mientras los invitados procesaban este giro inesperado de los acontecimientos. Capté fragmentos, siempre asumí que solo estaba sirviendo bebidas. Y hablando de vergonzoso. Y nunca juzgues un libro por su portada. Permanecí clavada en mi lugar, un complejo tsunami de emociones me recorría. Reivindicación, sin duda, después de años de ver a Richard menospreciar a mi esposo. Había una satisfacción innegable en este momento, pero también orgullo por cómo se estaba manejando Haden. Sin regodeo, sin venganza mezquina, solo dignidad tranquila. Richard finalmente volvió a encontrar su voz. «¿Por qué no dijiste algo? Todos estos años». La pregunta surgió como una mitad acusación, mitad súplica. «Nunca preguntaste», respondió Haden simplemente. «Decidiste quién era yo la primera noche que nos conocimos. Mencioné que trabajaba a la cafetería, y eso se convirtió en lo único que querías ver». Mamá dio un paso al frente entonces, con la mano extendida hacia Richard con preocupación. Reconocí el gesto, su instinto de suavizar las cosas, de proteger a Richard de las consecuencias de sus propios actos. «Richard, tal vez tú y Haden deberían continuar esto en privado», sugirió, mirando nerviosamente los invitados que observaban. Pero Thomas Brennan, ajeno al drama personal que se desarrollaba, siguió adelante con su asunto comercial urgente. «Odio interrumpir, pero realmente necesitamos abordar estas enmiendas ahora si queremos seguir adelante con el préstamo». El comité tenía algunas preocupaciones sobre la valoración de las garantías y el cronograma de ingresos proyectados. La expresión de Richard cambió entre sorpresa, vergüenza y miedo naciente. La realidad se estaba hundiendo. No solo que Haden era más que un simple barista, sino que Haden ahora tenía el destino de su empresa en sus manos. «Sí, por supuesto», murmuró Richard, señalando vagamente hacia su estudio. «Podemos usar mi oficina para discutir esto». Thomas asintió enérgicamente y se volvió hacia Haden. «Perfecto. Traje los términos modificados para su revisión. Si los aprueba, podemos continuar con el financiamiento el lunes según lo planeado».
Mientras Jade recogía su chaqueta del traje de detrás de la barra y se preparaba para seguir a Brennan, Richard pareció comprender repentinamente el significado completo de la situación. El hombre al que había estado menospreciando públicamente estaba a punto de revisar el préstamo que podía salvar o hundir todo su negocio. Haden, dijo Richard, su voz ahora con una nota desconocida, algo cercano a la súplica. Espero que no dejes que los sentimientos personales interfieran con tu juicio profesional. La sala contuvo la respiración colectivamente. Incluso aquellos invitados que no habían comprendido completamente la historia de fondo podían sentir la tensión. Este era el momento en que Haden podía fácilmente descartar a Richard con la misma condescendencia que había soportado durante años. Podría hacer un comentario mordaz sobre el karma o la retribución. Incluso podría insinuar que negaba el préstamo por rencor personal. En cambio, Haden se irguió a su altura máxima, mirando a Richard directamente a los ojos. Nunca he permitido que los sentimientos personales nublen mi juicio profesional, Richard. Cada solicitud recibe una revisión justa y exhaustiva basada en sus méritos. Así es como he construido mi reputación en el banco. La simple declaración tenía más peso que cualquier amenaza o insulto. Resaltaba el contraste entre ellos, entre los juicios mezquinos de Richard y la integridad profesional de Haden. Curtis Wallace, el gerente regional de Portland, cuyo Mercedes había notado antes, se acercó a nuestro pequeño grupo. Haden es uno de nuestros mejores oficiales de préstamos, le dijo a Richard, palmeando a Haden en el hombro. ¿No podrías pedir una revisión más completa o justa de tu solicitud? Richard asintió mecánicamente, todavía procesando todo visiblemente. Se llevó la copa de champán a los labios, tal vez buscando coraje líquido, pero la encontró vacía cuando la bajó. Todo el peso de la noche, los años de juicio erróneo, la revelación pública, la precaria posición que ahora ocupaba su negocio, pareció golpearlo de una sola vez. La flauta de champán se le escapó de los dedos. El sonido del vidrio rompiéndose resonó en la habitación como un disparo. La costosa flauta de champán de Richard yacía en pedazos a sus pies. Las gotas restantes de líquido ámbar se filtraban en la prístina alfombra beige de su sala de estar, la pieza central de su casa. Mis ojos se encontraron con los de Haden al otro lado de la habitación. En ese momento de conexión, vi todo lo que amaba de él, su paciencia, su dignidad, su fuerza tranquila. Nunca había necesitado la aprobación o el respeto de Richard. Siempre había conocido su propio valor. Mientras Richard miraba el vidrio roto, una metáfora perfecta de sus suposiciones rotas, sentí algo inesperado junto con la satisfacción, un destello de lástima. Los juicios de Richard no habían disminuido a Haden, solo lo habían disminuido a él mismo, aislándolo de conocer realmente al hombre extraordinario que se había casado con su hijastra. Thomas Brennan se aclaró la garganta. Revisamos esos documentos ahora. Haden asintió, y los tres hombres se dirigieron al estudio de Richard, dejando atrás una habitación llena de conversaciones susurradas y mamá arrodillada para limpiar los vidrios rotos, un hábito de toda la vida de limpiar los desastres de Richard. Me arrodillé a su lado, tomando suavemente la servilleta de sus manos temblorosas. Deja que los proveedores se encarguen de esto, mamá. Ven a sentarte un minuto. Mientras la conducía a un rincón tranquilo, me preguntaba cómo terminaría esta noche, no solo para la solicitud de préstamo de Richard, sino para todos nosotros que habíamos vivido durante años a la sombra de sus juicios. Mamá y yo nos sentamos en silencio durante varios minutos en el rincón tranquilo de la sala de estar, viendo cómo la fiesta se volvía a armar torpemente. Los proveedores barrieron eficientemente los vidrios rotos mientras los invitados reanudaban las conversaciones con determinación, fingiendo que no acababan de presenciar cómo el mundo de Richard se ponía patas arriba. Los socios inversores se apiñaron, mirando ocasionalmente hacia la puerta cerrada del estudio de Richard, donde Haden, Brennan y Richard habían desaparecido. No tenía ni idea, susurró mamá finalmente, girando ansiosamente su anillo de bodas. Todos estos años. Richard seguía hablando de Haden como si fuera solo. Se calló, incapaz de terminar. Eso es porque Richard nunca se molestó en preguntar. Respondí, incapaz de evitar el filo de mi voz. Decidió quién era Haden esa primera noche y nunca cambió de opinión. Ni siquiera lo intentó. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Debería haber dicho algo, hecho algo. Le apreté la mano. Ambas sabemos que Richard no escucha cuando se decide. Antes de que mamá pudiera responder, la puerta del estudio se abrió. Thomas Brennan salió primero, seguido de Curtis Wallace. Hablaron brevemente con algunos otros representantes del banco antes de despedirse y marcharse. La sala zumbó con nuevas especulaciones. Haden y Richard permanecieron en el estudio.
Pasaron 20 minutos. Algunos invitados comenzaron a irse, sintiendo que la fiesta había terminado efectivamente. Mamá revoloteaba nerviosamente entre los grupos restantes, manteniendo una sonrisa frágil mientras les agradecía por venir. Me paré cerca de la puerta del estudio, resistiendo el impulso de pegar mi oído contra ella, cuando finalmente se abrió. Haden apareció primero. Su expresión era neutral, profesional, su cara de trabajo. Richard lo siguió, luciendo simultáneamente agotado y alerta, como un hombre que había pasado por una montaña rusa emocional pero había emergido con una claridad inesperada. ¿Todo bien? Le pregunté a Haden en voz baja cuando llegó a mí. Essentio levemente. Hemos tenido una conversación honesta. Richard se aclaró la garganta. Natalie, ¿podría hablar contigo un momento en privado? Dudé, mirando a Haden, quien me dio un asentimiento tranquilizador. Ayudaré a tu mamá con los invitados restantes, dijo, apretándome el hombro antes de dirigirse a la sala de estar. Richard me condujo al estudio ahora vacío, cerrando la puerta. Su presencia dominante habitual había disminuido. De repente parecía mayor, las líneas alrededor de sus ojos más pronunciadas a la luz de la lámpara. Haden explicó la situación con mi solicitud de préstamo. Comenzó, caminando detrás de su escritorio. No es tan fuerte como creía. Permanecí en silencio, dejándolo continuar sin interrupción. Identificó varias fallas críticas en mi plan de negocios que no había considerado. Richard se pasó una mano por su cabello plateado. Defectos que se habrían descubierto eventualmente, probablemente después de haber adquirido aún más deudas. Badanagal préstamo. Pregant. Richard negó con la cabeza. Está recomendando una aprobación modificada con una supervisión más estricta y un desembolso por fase supeditado al cumplimiento de hitos específicos. Soltó una risa breve y sin humor. En realidad es mejor de lo que merezco. La admisión era tan diferente a Richard que lo miré fijamente, momentáneamente sin palabras. He sido injusto con tu esposo, continuó, las palabras parecían dolerle físicamente. Hice suposiciones sobre su carácter, su inteligencia, su potencial, todo basado en un trabajo que consideraba inferior a mí. Sí, lo hiciste, estuve de acuerdo, sin ponérselo fácil. Durante 5 años, lo has menospreciado y descartado en cada oportunidad. Has hecho comentarios sarcásticos, has ignorado sus logros y lo has tratado como si fuera inferior, todo sin molestarte en saber nada de él. Richard hizo una mueca. Lo sé. No creo que lo sepas, presioné, años de frustración embotellada finalmente encontrando liberación. ¿Tienes idea de cuántas reuniones familiares ha soportado Haden por mí? ¿Cuántas veces he tragado su orgullo y ha aceptado tu condescendencia porque sabía que yo quería paz con mamá? Nunca necesitó tu aprobación, Richard. Siempre has sabido lo que vale. Pero necesitaba que lo vieras, y te negaste a intentarlo. Para mi sorpresa, los ojos de Richard brillaron con humedad. En 5 años, nunca lo había visto mostrar tanta vulnerabilidad. Me equivoqué, dijo simplemente. Me he equivocado en muchas cosas. La admisión directa me dejó atónita en silencio. Haden no tuvo que ayudarme esta noche, continuó Richard, mirando por la ventana la menguante colección de autos en el camino de entrada. Podría haber denegado mi préstamo por completo y habría estado completamente justificado. En cambio, me está dando la oportunidad de salvar mi empresa, siempre que esté dispuesto a aceptar orientación y supervisión. Se volvió hacia mí. Tu esposo es mejor hombre que yo, Natalie. Ahora lo veo. La conversación con Richard me dejó emocionalmente agotada pero cautelosamente esperanzada. Cuando Haden y yo finalmente nos fuimos esa noche, los últimos invitados se habían ido hacía mucho tiempo. Richard le estrechó la mano a Haden. No fue un abrazo cálido ni una disculpa sincera, Richard tenía demasiado orgullo para eso. Pero fue un reconocimiento, un comienzo. Las semanas posteriores a la fiesta trajeron cambios sutiles, pero significativos. La empresa de Richard ingresó al programa de préstamos estructurados que Haden había recomendado bajo la guía del banco. Richard se vio obligado a reducir sus grandiosos planes de expansión y centrarse en estabilizar su negocio principal. Una píldora amarga que nunca podría haber tragado sin la llamada de atención de casi perderlo todo. 3 semanas después de la fiesta, Richard llamó a Haden directamente, no a través de mí, para pedirle su opinión sobre una propuesta de reestructuración. La conversación duró casi 1 hora. Realmente escuchó, comentó Haden después, con genuina sorpresa en su voz. 1 mes después, aceptamos una invitación a cenar en su casa, algo que normalmente abordaríamos con temor. La noche no estuvo exenta de tensión, pero Richard hizo un esfuerzo visible. Le preguntó a Haden sobre su trabajo en el banco,
Incluso expresó interés en el café especial, admitiendo que no sabía nada sobre los diferentes métodos de preparación que Haden había dominado. «Quizás podrías enseñarme alguna vez», sugirió Richard cuando nos íbamos. La oferta fue incómoda, vacilante, pero sincera. Durante los meses siguientes, una nueva relación surgió lentamente de las cenizas de la antigua. No amistad. Había demasiada historia para eso, sino algo que se acercaba al respeto mutuo. Richard dejó de presentar a Haden como el esposo de Natalie y comenzó a usar su nombre. Comenzó a consultar a Haden sobre asuntos financieros, reconociendo su experiencia. Lo más significativo es que dejó de hacer comentarios sarcásticos sobre el trabajo de fin de semana de Haden en la cafetería. 6 meses después de la fiesta, cuando Sterling Manufacturing alcanzó su primer hito importante bajo el programa de préstamos, Richard nos invitó a una pequeña cena de celebración. No estaría aquí sin la guía de Haden, admitió ante la pequeña reunión de empleados y familiares. A veces, los mejores consejos provienen de fuentes inesperadas. No fue un reconocimiento completo de su prejuicio, pero para Richard, fue un progreso. Esa noche, mientras Haden y yo conducíamos a casa, hice la pregunta que había estado en mi mente durante meses. ¿Crees que alguna vez lo perdonarás por completo? Haden consideró esto, su rostro pensativo a la luz del tablero. El perdón no es realmente el punto, dijo finalmente. Lo que importa es que está aprendiendo a ver a las personas por lo que realmente son, no por quienes asume que son. Ese tipo de crecimiento vale más que una disculpa. Cuando entramos en nuestro camino de entrada, agregó, todos merecen la oportunidad de reconstruir sobre bases honestas. Me incliné y lo besé, abrumada una vez más por la sabiduría silenciosa que Richard había pasado años pasando por alto. Mi esposo nunca había sido solo un barista, siempre había sido extraordinario. Richard simplemente se había negado a verlo. Y aunque el sonido de esa copa de champán rompiéndose siempre seguiría siendo uno de los momentos más satisfactorios de mi vida, ver a Richard ganarse lentamente el respeto de Haden fue, a su manera, una victoria aún más dulce.